Y nosotros hace ya varios domingos venimos hablando sobre el tema de adoración y alabanza en la Biblia. Hemos tocado muchos temas y empezamos en el estudio anterior algo relacionado a lo que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren abrir sus Biblias, volveremos a leer, por lo menos en estos mensajes que vamos a hablar del ejemplo de Cristo como adorador, vamos a estar como pasaje principal viendo Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Este es el pasaje que nos da, aparte que habla de la kenosis de Cristo, también es un pasaje que nos está hablando a nosotros en relación a lo que fue la entrega total en adoración y alabanza y ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. No solo hablamos de lo que es la encarnación, las renuncias que Él hizo en forma consciente, el Señor Jesús, y cómo Él se limita, se autolimita para no usar su divinidad estando en la condición de hombre. Y vamos a leer ese pasaje antes de entrar a lo que sería la tercera palabra o tercer término de adoración. Estudiamos buscar, estudiamos renuncia, consagrado. Hoy vamos a ver servicio, siervo, y si nos da el tiempo también vamos a ver humillación, humilde. Porque esta es la cadena en el pasaje que estamos citando de Filipenses. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, lo que vamos a mirar hoy, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló, posiblemente vemos hoy esto también, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero vimos la renuncia, el despoje del Señor Jesús de su condición de ser adorado y glorificado como Dios, aunque Él aceptó adoración y glorificación en su ministerio terrenal, no la buscaba y no la imponía. Esa es la diferencia en lo que hoy Él debe tener. Hoy Él está a la diestra del Dios Padre y debe recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, y de todos Él debe recibir el honor. Cuando Él vino en su estado de humillación, cuando Él se despojó a sí mismo, no quiso ser visto como Dios, sino como Salvador, como siervo, como humilde, como obediente a Dios. Él llega en esa condición porque Él llegaba para también ser el adorador, si se puede decir así. Él, al reconocerse en el estado de hombre, al quedarse humanizado, de lo que Él era Dios, también en carne, con todo ello, Él también aceptó ser una persona que se humillaba a Dios y le daba toda su vida y toda su voluntad, en este caso al Padre, a su Padre, como lo llamaba Él, a mi Padre, dice en la expresión en el Evangelio de Juan. Es importante que entendamos también que Él nos da ese ejemplo que nosotros deberíamos tener. En el estudio anterior nosotros vimos lo que era la renuncia y el consagrarnos a Dios. Para poder llegar a una consagración seria, yo primero debo renunciar a mí. Lo que se escuchó en algunos otros mensajes a yo. A verdaderamente saber que si no voy a renunciar a mi persona, no voy a renunciar a mi voluntad, a lo que soy yo como persona y lo que creo ser como persona, no importa cuánto puedo llegar como persona y cuánto puedo tener, aunque yo llegue a ser grande socialmente hablando, culturalmente hablando, eclesiásticamente hablando, pueda llegar a ser alguien grande, eso para mí no debe importar más que consagrar mi vida día a día. Mejorar cada día mi consagración delante de Dios y que Él vaya haciendo lo que quiera hacer de mí. Jesús dice que por esto me ama el Padre, porque yo hago su voluntad. Si nosotros queremos percibir el verdadero amor de Dios en nuestras vidas, sentir lo que es ese amor profundo que Dios tiene por nosotros y cuánto Él nos ama y quiere usarnos, debemos primero de todo renunciar a nosotros mismos.
a nuestro amor propio. Esto todo lo estuvimos viendo con varios pasajes en la Biblia en donde vimos que el propio Señor Jesús había renunciado a sí mismo, se había despojado a sí mismo, prefirió la humillación, prefirió el desprecio, prefirió el vituperio, así como lo veíamos por Isaías 53, no le importó nada de lo que él podía hacer como Dios. Y él tenía mucho más que nosotros para hacer. Él tenía mucho más para evaluarse como ser humano si quería, pero no le importó eso, sino que prefirió ser visto como nadie, pero con tal de cumplir su obra y darnos la salvación como debía ser dada de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, hoy vamos a ver lo relacionado a esta tercera palabra, que es el servicio y siervo. Lo que vimos en la etimología, cuando estudiábamos en relación a la treia, en el griego, o abodar en el hebreo, servir a Dios como si estoy delante de Él en su santuario, porque fuimos aceptos en el amado para servirlo, para poder estar. Por eso debo primero consagrarme. Así como Aarón en el Antiguo Testamento tuvo que consagrarse, tuvo que pasar por un rito de consagración para poder tener las santas vestiduras y poder acercarse al altar de oro, en donde tenía que derramar el incienso día a día para que se eleve en olor grato a Jehová. Así también nosotros hemos sido aceptos en el amado para poder ser un sacerdocio santo. Es lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para ser reyes y sacerdotes. Reyes todavía no llegamos, pero el sacerdocio lo podemos empezar a vivir desde ahora. El ser las personas que Dios ha dejado para que ministremos en su obra, para que ministremos en su iglesia y para que cada uno de nosotros lleve el mensaje de Dios que nos ha sido encomendado. La Biblia usa en ese aspecto también el tema de los embajadores, pero también como sacerdotes somos los que recibimos la palabra de Dios por la lectura de la Biblia o por la exposición de la palabra y tenemos la posibilidad de compartir la palabra de Dios. De alguna manera estamos llevando ese sacerdocio espiritual en el que nosotros debemos servir a Dios en todo momento. En adoración y alabanza, el servicio es darse a los demás y no buscar nada a cambio, sino agradar a quien nos ha llamado a servir. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro servicio. No mirar ni a él, ni a ella, ni a este, ni a aquella. Nosotros debemos hacer esto, servir. Considerarnos inútiles delante de Dios, pero útiles en sus manos. No sé si entienden lo que quiero decir. Es importante, hermanos, que entendamos que para servir y que nuestro servicio sea acepto, tiene que haber una renuncia a nosotros, pero también tiene que haber un identificarnos a nosotros como personas indignas de servir. Pensemos un poco qué tenía Aarón para ofrecer para servir. Él fue el primer sumo sacerdote, pero ¿quién fue Aarón en el monte Horeb? Antes de usar las santas vestiduras que se le había preparado para él. Fue un apóstata, fue una persona que llevó a la idolatría a toda la nación de Israel que estaba delante del Dios Santo en el monte de Israel. Pero fue una persona que también Dios le perdonó, que a pesar de su indignidad para vestir esas ropas, Dios lo usó y lo llevó a Aarón a que esté en lo más hermoso del tabernáculo, en lo más bello, poder penetrar el lugar santo y una vez al año, que todos los años que le tocó a él, que fueron más o menos unos 40 años que estuvo como sumo sacerdote, esos 40 años, 40 veces entró al lugar más bello que tenía, o sería el tabernáculo, o después posteriormente el templo, el lugar santísimo. El lugar de los querubines, en el lugar mismo donde Dios se manifestaba y hablaba con Moisés. A pesar de todo lo que somos, el Señor nos da un privilegio inmenso de poder servir, hermanos. El Señor nos da una posibilidad hermosa, que a pesar de que somos pecadores, a veces tenemos una idiosincrasia y un carácter complicado, y a veces hasta nosotros somos retomados con Dios.
pero Dios con todo nos soporta y nos da la posibilidad de servirle a pesar de él. Jesús no tenía ese problema. Él no era reprobado, él no era una persona con un carácter inflexible, era una persona que verdaderamente entregó su corazón y dejó que sea lo que sea de su vida con tal de cumplir lo que Dios quería que él haga como siervo. Cuando vamos al segundo punto, en el fragmento del Filipenses 2, dice, tomando forma, dice, de siervo hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo. Él tomó. Nosotros debemos ser siervos de Dios. Él no tenía que ser siervo de Dios, pero tomó esa condición. Él eligió esa condición, porque sabía que si él se condicionaba al servicio a Dios plenamente, Dios le daría una mayor exaltación de la que él podía tener ahora, antes del momento en que él se encarna y viene a este mundo como un hombre. Él no vino a servir como un ángel, no vino a servir como un ser divino, vino a servir como un hombre igual que nosotros, como un ser humano igual que todos nosotros. Él vino a ser el postrer Adán. El primer Adán no le quiso servir en la condición de hombre como debía ser servido Dios. Lo rechazó, le falló. Ahora venía el postrer Adán para venir a servirle y a mostrar el ejemplo que Dios hubiera querido que Adán siguiera. Es cierto, Adán no tuvo el ejemplo de Cristo. Nosotros ya en estado de pecado sí tenemos el ejemplo de Cristo, pero ni así no llegamos, ni así no podemos llegar a ese servicio tan completo, tan perfecto que hizo el Señor Jesús. Pero Él eligió tomar la forma de siervo en condición no de ángel, no de un ser divino, sino de hombre. Por eso dice que no tomó como usurpación el ser igual a Dios. Él no se quiso entronar y estar a la diestra del Padre por sí mismo, sino dejó que el Padre lo levante a esa posición. Eso es entregarse a la condición de hombre. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros. Pensar y orar para que el Señor nos ayude a verdaderamente llegar a esa condición. Vamos a unos pasajes donde el propio Jesús se reconoció como un servidor de Dios, como un servidor no solo de Dios, sino también un servidor de los hombres. Acá hay algo que por ahí yo no estuve diciendo, pero hay que entender que no solo vino en la condición de hombre para ser siervo de Dios. Eso es fácil, para nosotros también es fácil, servirle a Dios. Pero ¿cuán fácil es para nosotros servir a los hermanos? Servir a la gente. Servir a los pecadores del mundo, no servir en el sentido de apañar los pecados que hacen, sino de ser personas que nos mostramos abiertos a ayudar, aunque esa persona no lo merezca. A ver, ¿cuántos cristianos había cuando Jesús se hizo siervo y tomó la condición de hombre y se hizo siervo? ¿Cuántos cristianos había? Ninguno. Ninguno. Y vimos en el estudio anterior que él, despreciado él, desechado de los hombres, desechado, la lacra, que no lo queremos ni escuchar, no sirve para nada. Nosotros no lo queremos a nosotros queríamos a alguien que venga a libertarnos de los romanos y que nos israelitas. Queríamos a alguien que sea nuestro rey, su propio pueblo, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Ese era Jesús, viniendo a servir a una nación rebelde, con una dura de servicio, como lo decía en la profecía el Señor a través de Ezequiel. Una que levantan sus narices, levantan sus frentes arriba y andan con el cuello erguido. Esa era la nación a la que venía a entregarse como un servidor el Señor Jesús. Y nosotros, muchas veces, que estando entre hermanos, a veces muy buenos, entre hermanos amables, pero ni así no queremos servir. Que hasta agradecen que hacemos algo por ellos, que hasta nos dan gracias porque les pudimos ayudar en algo, y así no queremos muchas veces servir. ¿Entendemos, hermanos? Ser un siervo al estilo de Jesús y al ejemplo de Jesús no es algo tan fácil. No digo que sea imposible, pero va a demandar de nosotros que verdaderamente aprendamos a renunciar. En Mateo capítulo 20,
Hay un versículo conocido, pero nosotros muchas veces lo leemos y decimos, qué lindo, qué bueno lo que dijo el Señor Jesús. Me viene re bien porque qué bueno lo que hizo Jesús por mí. Y hasta nosotros nos sentimos como halagados que fue Jesús el que lo dijo y lo hace. Gracias, Señor. Todavía nuestra cara dura medio que somos también y le decimos, gracias, Señor, porque vos serviste y nosotros, bueno, ahora estamos beneficiados. Y de alguna manera estamos beneficiados, pero qué buen ejemplo sería para nosotros hacer lo que Él hacía. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dos cosas está diciendo el Señor muy importante acá. Primero, que a Él no le importaba el servicio de nadie hacia Él. A Él le interesaba servir a los hombres, servirle a aquellos que estaban alrededor de Él, a pesar que lo rechazaban y a pesar que estaban diciendo cosas de Él y haciendo cosas hacia Él. Él dice, vino como el Hijo del Hombre, vino como un ser humano, vino como un hombre hecho y derecho, igual que nosotros, a excepción que no tenía pecado. Pero vino ¿para qué? Para servir, no buscar sus glorias, no buscar sus anhelos, no buscar ser visto de los hombres, sino sencilla. Incluso él mismo dijo, gloria de los hombres no recibo. Vosotros recibís gloria los unos de los otros. Y ahí ya tenían su recompensa, dice el Señor Jesús. Por eso no podían creer en Él, porque le gustaba que la gente los alabara. Jesús no quería la alabanza de nadie. Jesús quería que la gente entendiera la voluntad de Dios y que entendiera para qué vino Él al mundo. Fue hasta el punto la incomprensión que tuvo que sobrellevar al Señor Jesús, que sus propios discípulos, incluso hasta el momento de la cruz, no entendieron que Jesús tenía que morir. La última parte que estudiaremos, cuando se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Lucas 22, 27, más adelante, todo lo que estamos viendo es en relación a Jesús mismo como siervo. 22, 27. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que... Si yo preguntara hoy la congregación, o quizás preguntar a los que están escuchando por el video ahora, o quizás están participando con nosotros, si yo preguntara cuántos de nosotros estamos los que estamos sirviendo en la iglesia, no los que vamos como pasajeros en la iglesia. En las iglesias hay muchos pasajeros del barco, pero pocos tripulantes. Y no sé por qué siempre es así. Porque el Señor Jesús siempre iba como el laburante, como el que estaba haciendo todo para que todo funcione bien. A pesar que ni gracia le daban, pero Él estaba sirviendo. Hermanos, una iglesia donde los hermanos sirven, los hermanos quieren trabajar, los hermanos quieren hacer algo, en esa iglesia nunca hay problemas. Nunca va a haber dramas. Posiblemente, ¿saben qué va a haber? Va a haber que se van a molestar unos a otros porque están queriendo todos hacer las cosas. Pero bueno, es una molestia buena esa. Que porque están queriendo todos trabajar, entonces se están sirviendo. Algunos se van a una obra. Hermano, ¿te puedo ayudar en esa obra que estás haciendo allá en tal lugar? ¿Puedo ir a darte una mano? ¿Puedo hacer algo? No, mejor que ya está el hermano allá encargado y va con algunos más. Yo igual ya voy a orar por ellos. Yo voy a hacer un servicio grande de oración para los hermanos. ¿Entendemos? Hoy hay un hermano que no está acá. Está evangelizando, está trabajando con otros hermanos en otros lugares, está lejos, lugares que capaz nosotros ni queremos ir a evangelizar, queremos ir a llegar a ese lugar. Pero ese hermano se fue. La semana pasada anda por allá recorriendo villas y ciudadelas, pequeños pueblos, con otros hermanos, llevando la palabra. Hermanos, qué bueno es cuando nosotros nos proponemos hacer algo para el Señor, para servirle, para hacer algo más que solo venir a aprender en la iglesia. El Señor Jesús no le importaba que los discípulos le hagan cada día una buena cena, que le hagan un buen almuerzo. Él mismo le dijo en el capítulo 4 de Juan a ellos, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Por esto no estoy diciendo que deje de comer, hermano, por servir al Señor. Estoy queriendo decirle
es que para el Señor Jesús el servicio era algo maravilloso, algo hermoso. Él no lo tomaba como carga, lo tomaba como una manera de gozarse más todavía con el Señor, de ser tenido por alguien que era digno para servir. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, y era el maestro de los discípulos. Era el que estaba enseñándoles día y noche, pero no les enseñaba solamente palabras y entregaba hermosos mensajes para ellos. Estaba trabajando con ellos, estaba a la par de ellos y sufriendo con ellos y siendo rechazado con ellos. Pero a la vez también estaba sirviéndole a ellos para que ellos entiendan lo que es esa parte del amor que es mostrada por el servicio. La primera parte es la obediencia, esa parte que es vertical en el amor. Pero la parte horizontal es el servicio. Ahí tienen esa fórmula que siempre digo: obediencia más servicio es igual a amor. Una ecuación interesante, pero digna de ser respetada, porque la Biblia una y otra vez la está enseñando. Juan capítulo 13, 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. Hagan esto, hermanos. Y lavar los pies de alguien es un trabajo bastante humillante, bastante feo. Yo no creo que algunos de los hermanos que hoy están acá van a querer venir a lavarme los pies. Y no sé si yo voy a querer lavar los pies de alguien también. Y más si tiene problemas de hongos y cosas así en el pie, que a veces se saca el calzado y madre mía, y se puede desmayar la persona todavía. Todo depende. No es que a veces pasa, pero entienden, hermanos, Jesús lavó los pies de personas que andaban por tierra, andaban por la arena, por el viento, andaban por unos pies, y eran sandalias. Hoy usamos calzados a veces cerrados, lindos, tanquitos, eficientes y otras cosas más, le ponemos hasta perfume, y bueno, nos sacamos y parece que es hermoso el olor que sale. Pero en aquella época, ¿qué tenían los discípulos? Eran pobres, eran personas que no tenían ni la posibilidad de asearse todos los días. Capaz alguno de nosotros no se baña todos los días y se siente como el peor cochino y mugroso de la tierra. Pero ellos, ¿cuántas veces se podían bañar? Jesús, ¿cuántas veces se podía bañar en la semana? Posiblemente sí, se bañaba todos los días, no sé. Eso ya la Biblia lo dice. Pero lavar los pies de los discípulos, de personas que estaban con él, no hace fácil. Ahora, no es que la idea de Jesús acá es que ahora nosotros nos vayamos y empecemos a lavarnos los pies, como hacen algunas iglesias ahí por la zona de Bolivia. Cada año cuando llega la Pascua empiezan a lavarse los pies entre los hermanos y todo. Si quieren hacer lo que lo hagan, no es algo obligatorio. Lo que Jesús quiere hacer ver es que yo tengo que estar dispuesto a ser tan humilde y tan servicial que esos que hasta son de pie feo, que son personas a veces que tengo que estar hasta aguantando ciertas cosas con ellos, yo los tengo que servir. Mi servicio no puede ser condicionado por... ¿Entienden lo que quiero decir? Debo servir porque soy siervo, no porque tengo ganas de servir. Hoy tengo ganas de servir. Hoy me levanté con el pie derecho, todo está bien, hay muchas ganas de todo, así que hermanos, no se preocupen, hoy cuenten conmigo, hoy me voy a servir. Mañana se levantó con el pie izquierdo, como dicen algunos, ya no tengo más ganas de servir, no cuenten conmigo, estoy mal, hermano, estoy mal, hermana, disculpen, hoy no voy. No es así, hermanos, en la obra del Señor. Ser un adorador, aparte, otra cosa. Debo saber que cuando estoy sirviendo en la iglesia, no estoy sirviéndole a los hermanos principalmente. ¿A quién estoy sirviendo? ¿Qué dijo Pablo? Al Señor servís, no al ojo. A mí no me tiene que importar si el hermano me dijo gracias porque yo le di un servicio. Una vez me retaron en una iglesia. Ya estaba trabajando así en la obra, trabajaba, y vino un hermano más mayor, ya una persona de varios
bastantes más años que yo, y me dice, hermano, usted nunca da gracias cuando se hace algo así. Bueno, sí, por ahí podría ser, uno tiene que dar gracias, ¿cierto? Dice la Biblia, hay que ser agradecidos en todo. Por supuesto, vamos a hablar de eso del agradecimiento también, como una de las palabras de adoración, llegado a su momento. Pero, hermanos, yo no debo esperar que me digan gracias cuando yo hice un servicio a alguien. A mí me debe dar, yo debo dar gracias al Señor porque pude servir, porque pude hacer algo para un hermano o una hermana, aunque haya sido algo hasta medio feo a nuestro entender. Pero si al Señor le adoró y si al Señor le glorificó, no importa. No hay problema, porque eso a mí me debe importar. El Señor Jesús, imagínense si el Señor iba a mirar y iba a querer ser equitativo con los servicios que él hacía y cómo le respondía muchas veces la gente. Alimentó a 5.000 personas, al otro día ya lo estaban echando y lo abandonaron. No, ya no serví. Dura es tu palabra, dura es la palabra. Nadie la puede oír. Y se fueron. Y hasta le dijo a sus discípulos, ¿queréis que vosotros también? Váyanse entonces si quieren, no hay problema. Bueno, Pedro ahí dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Bueno, por lo menos reaccionaron dentro de todo bien. Pero hermanos, aunque sea duro a veces la obra, duro el servicio, duro lo que el Señor a veces nos pide y nos hace notar que es importante que hagamos, sirvamos así. Pero sirvámosle a Él, no mirando a los hermanos. Y si hay algo que vemos en la obra, en la iglesia, en la obra misionera de la iglesia, y podemos ayudar, hagámoslo, hermanos, pero no buscando algo a cambio. No, pongamos nuestro servicio en lo que sabemos, en lo que conocemos, pero hagámoslo para el Señor gratis. Porque fue gratis su salvación. A mí me apena escuchar muchas veces, a veces hablo con otros siervos, con otros pastores de otras iglesias y todo, y dice que los hermanos empresarios vienen y dicen, sí, pastor, le vamos a hacer todo esto, va a salir tanto. ¿Cómo? En la obra del Señor tenemos que comerciar y ganarnos plata. Me estoy refiriendo a la mano de obra. A veces sí los materiales hay que comprar, obviamente, no nos van a regalar los materiales. Pero mi trabajo, mi capacidad, mi posibilidad de ayudar con mis conocimientos de oficio o con los conocimientos que yo pueda hacer, ahora tengo que pagarle también a la empresa del hermano que está ahí, del fondo de la iglesia. Hermanos, pensemos bien, ¿qué es servir? El Señor Jesús dio todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía para venir a servir y ponerse como siervo, y tenía mucho más que todos los empresarios del mundo en esta tierra. Él mismo le dijo en el Antiguo Testamento a los israelitas, mío es el oro, mío es la plata, todo es mío, dijo, todo. Y ese todo para mí entra el universo, entra todos los planetas, todos los sistemas solares, las galaxias, todo es mío. Pero dejó todo y dio todo para que la obra de Dios en salvación y en redención se hiciera, pagando el precio que pagó el Señor Jesús, no solo su sangre, sino todo lo que él renunció para venir a servir a los hombres. Vamos a algunos pasajes quizás para la iglesia que Pablo nos mencionó. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 17 al 19. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de vuestra carne, porque como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el mundo, ¿a qué servíamos? A los placeres corporales, servíamos a muchas cosas que no tenían ningún rédito eterno. Incluso si venimos de una vida muy mundana, una vida muy libertina, promiscua en el pecado, estábamos dando nuestro cuerpo para eso. Pablo dice ahora,
que habéis sido justificados, porque este texto que yo leo viene todavía en el contexto de Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y Pablo está hablando de la justificación del creyente. Ahora vamos a servir a la justicia, pero si vamos a la justicia, para que así de esa forma nosotros podamos ser hallados siervos de Cristo y dando, pero ¿cómo tenemos que servir a Dios? Con nuestro cuerpo. ¿Y qué ganamos si nosotros servimos a Dios de todo corazón, entregando nuestro cuerpo al servicio del Señor? Ganamos santidad. Nos vamos apartando más de la inmundicia y del pecado y estamos más cerca de Dios. Estamos más cerca de su voluntad. Estamos más cerca de su persona. Tenemos más ganas de orar, más ganas de clamar, tenemos más ganas de leer la Biblia, tenemos más ganas de conocer al Señor en su palabra. Cuando voy a poner mi cuerpo en servicio al Señor, decía el pastor Olobati en algunos de sus mensajes, mente vacía, que eso para los cristianos, mente vacía, taller del diablo. Y es así, hermano. Cuando estamos paviando por ahí con las cosas del mundo, tonteando por ahí, pensando, yo quiero esto, yo quiero aquello, qué lindo sería, yo voy a esforzarme, voy a poner a trabajar un poco más, voy a hacer más todavía trabajo, voy a ganar más plata y así voy a poder tener aquello. Y mientras nosotros estamos ganando más dinero, haciendo más esfuerzo en el mundo para tener lo que queremos, estamos desvirtuando la obra de Dios, porque nos olvidamos que nosotros no vamos a llevar nada de eso que estamos trabajando tanto para poder tenerlo. No estoy diciendo que usted no tenga. Si el Señor le proveyó y le dio la posibilidad, hágalo y téngalo, por supuesto, pero que no sea por un esfuerzo desmedido de mi parte para lograrlo. Porque yo quiero. A veces no es porque yo quiero, es porque el Señor me dio o me permitió. Ahí cambia la cosa. Si el Señor me dio una casa linda, si el Señor me dio un auto lindo, si el Señor me dio un buen trabajo, si el Señor me dio esto, me dio la posibilidad de progresar así, así, pero fue porque Él hizo que las cosas surgieran de esa manera, es una cosa. Pero cuando yo retrocedo a la obra del Señor, dejo las cosas del Señor porque quiero hacer las cosas para mí mejor y de una manera mejor, y no tengo, disculpe hermano, pero yo tengo mi trabajo, no puedo hoy hacer nada, no puedo ayudar, no puedo hacer esto, nada, no voy a tomar un compromiso porque estoy con mucho trabajo. Hermano, no es así. A veces, hermano, tenemos que dejar el momento de trabajar. ¿Cómo estoy diciendo que ser responsable? Lo que estoy queriendo decir es que a veces, según lo que pase, tenemos que dejar a veces el trabajo porque hay que servir en algo a un hermano, a una hermana, a los hermanos en la iglesia, o hacer algo. Quizás hay un día en la semana específico que se está haciendo un trabajo, ese día a mí no me tomen para otro compromiso, tengo que ir a servir con los hermanos en tal y tal obra misionera. Ese día no me molesten, ese día no pueden invitarme a 1000 cosas, no puedo hacer eso. Y a veces parece que Satanás sabe por dónde agarrarnos, sabe por dónde tenernos en sus manos, y nos pone una situación ahí, y uno tan fuerte la tentación, que dice, pero bueno, una vez, ya, yo tengo que ir, ya, a veces hay que aguantar todavía algunas cosas, y tengo que hacer eso. Podría una vez irme para acá y para allá. No, hermanos. Es difícil. Y el Señor, Satanás, va a hacer hasta lo imposible para buscar la manera en que nosotros no matamos. Hace mucho frío, está lloviendo. No, hoy no vamos a ir. Hay mucho barro en esa zona cuando uno va a trabajar. O va y esto, aquello, se ensucia mucho mi calzado blanquito que recién lo compré. Y ahí estamos. Siempre una excusa, siempre la otra. Tengo mucho trabajo, no puedo. Tengo que trabajar porque si no lo cumplo, no llego. Siempre va a haber imposibilidades para servir. De esas sobra. Pero ¿cuántas posibilidades de servir tengo? Hermanos, el Señor no nos está pidiendo que nosotros seamos esclavos del servicio de la iglesia, pero nos está pidiendo y mandando que sirvamos en cuerpo, en alma y en espíritu, y que nos entreguemos como siervos a su voluntad, a su obra, a lo que Él quiere que sigamos haciendo. Gálatas 5:13. Vamos a ir terminando con ese pasaje. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿okay?, por amor, los unos a los otros. Vamos al 14 también. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso le estoy diciendo, obediencia más servicio es igual a ¿qué? Amor. Si usted quiere decir que le ama a su hermano, tiene que servirle. Usted no puede usar la ocasión de la libertad que Dios le ha dado en Cristo para sus propios beneficios, para sus propias cosas. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros debemos aprender a usar el tiempo que Dios nos da para servirnos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a mostrarle al Señor que le servimos y no servimos a los hermanos? ¿Cómo vamos a decir, Señor, te amo, pero a mis hermanos qué me importa? Cada uno que se arregle como pueda. Para eso tiene mente e inteligencia, porque Dios le ayude. Hermanos, tenemos que aprender a ver, tiene que haber una convivencia en la iglesia. Tiene que aprender a ver un deseo mutuo entre todos de querer servirnos unos a los otros. No servirnos quizás en forma personal directa. Posiblemente tengamos que hacer un servicio en la iglesia, en el templo, en la obra, que aunque no le estoy beneficiando específicamente a un hermano o una hermana de la iglesia, pero estoy beneficiando a la obra del Señor y de esa manera colaborando para que en conjunto todo lo que estamos haciendo es una obra para el Señor. Había un corito cuando éramos chicos, decía, y si todos trabajamos unidos, ¿qué obra será? Dice, tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios, decía así la letra del templo. Y yo me encantaba cuando era chico porque le gustaba que hacían los alemanes, que se movía la mano, que la obra grande, y un montón de cosas. Cuando éramos chicos era todo muy agradable cantar porque era así. Pero, hermanos, aunque es un corito sencillito para los niños, pero dice mucho, tiene verdades bíblicas muy importantes, porque cuando todos nos ponemos a trabajar, va a ser grande la obra. Pero ¿qué pasa en las iglesias? Son algunos los que trabajan y nosotros solo miramos. Vieron que dicen que cuando en Argentina hay una manera muy interesante de trabajar, ¿no? Dicen que cuando a veces está trabajando 2 o 3 y 10 están mirando. Ahí a veces ponen así, mandan por WhatsApp una fotito así de que hay 3 personas en un pozo trabajando y hay como 7, 8 alrededor y ponen el ingeniero, el de la revisión de cuentas, el otro, y así el inspector, no sé de qué. Entonces hay muchos caciques y pocos niños. Y a veces pasa así que hay 2 o 3 trabajando y los otros todos mirando. Cada uno opina, cada uno tiene su cabeza ahí opinando y dando una idea. Y los otros 2 o 3 ahí, meta de espalda, meta esto, y no saben al final a quién escuchar. Nosotros tenemos a uno a quien escuchar, y es nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de servicio. Tenemos su palabra que nos guía y nos dirige, y tenemos un don dado por Dios, o 2 o 3 quizás que el Señor haya dado, que nos ha dado, que tenemos que servir, ministrarlo, dice Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo según la multiforme gracia de Dios, dice 1 Pedro 4:15. Hay que ministrarlo. Si no sé cuál es mi don para servir en la obra del Señor, empecemos a orar, y si lo empezamos a descubrir, Señor, ayuda a perfeccionarme en ese don que me has dado. Ayúdame a que pueda empezar a trabajar y hacer algo en la iglesia. No vengan a preguntar al pastor qué puedo hacer. Si ustedes están viendo la necesidad, vayan y trabajen nomás, no hay problema. Tienen el permiso, si es lo que estaban buscando, tienen el permiso tranquilamente, vayan y trabajen en todo lo que Dios les ilumine en la iglesia o en las obras misioneras que tenemos de la iglesia. Y si quieren ir a empezar una obra misionera, algún hermano quiere empezar a hacer algo y hay un grupo de hermanos que lo quieren apoyar y quieren ir a otra zona de la ciudad, gloria a Dios. En el norte se está esperando obreros para empezar a trabajar, no tenemos nada por venir. Y que Dios pueda permitir que eso suceda, que en el norte se pueda levantar una iglesia también, en donde podamos ayudar a tanta gente que está siendo engañada por las iglesias que están en esos lugares. Que se pueda formar una iglesia cristiana, bíblica, misionera, un anexo, o lo que sea, como lo quieran llamar. Pero hermanos,
Busquemos servir. Deseemos servir al Señor. Deseemos darle a Él nuestro corazón. Y aunque a veces al principio va a costar y el enemigo va a luchar y va a poner mil y una excusa para que no hagamos el servicio, empecemos a hacerlo. Empecemos a orar y pedir las fuerzas al Señor para que nos ayude a realizar esto. Que su palabra para nosotros, sus mandatos, sus pensamientos, sean lo que empiecen a marcar nuestra vida. Sea lo que empiece a mostrarse en nuestros corazones, en actitudes que la gente pueda ver en nosotros. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da. Muchas gracias, Señor, por quienes podemos estar en este lugar. Gracias por lo que nos has dado y nos has ayudado a tener. Perdónanos, Padre Santo, si en algo hemos sido negligentes en nuestro servirnos los unos a los otros, en servirte a ti. Ayúdanos y muéstranos tus caminos cada día mejor. Guíanos a esforzarnos por ti, en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.